Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denis Prisciliano Santizo Moreno. En esta ocasión voy a explicar o resolver ejercicios de lo que es gráficas de control, pero ahora con datos de mi trabajo. La fábrica de trabajo se dedica a lo que es una empresa de lámparas y pues prácticamente esta empresa de lámparas también ocurre lo que son defectos. Estos defectos se pueden clasificar en diferentes maneras y vamos a ver lo que son gráficas de control. Esto es debido a la materia de control estadístico impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra y yo soy del 3Z del Instituto Tecnológico de Tijuana. Más o menos como para ponerlos en contexto, más que nada en el área de producción de FX, que es de lámparas, se realiza pues inspecciones por lotes pues para verificar la calidad del producto terminado. Durante estas revisiones se han detectado diversos defectos recurrentes como pintura descarapelada, lámparas que no encienden, daños físicos por manipulación, piezas sin etiqueta, cajas sin instructivos y variaciones pues en el espesor de la pintura. Son defectos que a lo mejor ocurren constantemente, pero si nosotros analizamos estos datos podemos de alguna manera realizar o ver la causa raíz y de esa manera tal vez no eliminar por completo estos errores, pero sí reducirlos al menos. Estos defectos generan retrabajos, desperdicio de material, tiempos muertos y posibles inconformidades del cliente. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un análisis estadístico que permita pues determinar si estas fallas ocurren de manera aleatoria o si existen causas especiales dentro del proceso de la que estas estén pues, siendo provocadas. Más que nada por esta razón se propone aplicar lo que son las gráficas de control para atributos. De esta manera se va a utilizar datos reales obtenidos de 30 a 50 lotes. El lote va a ser algo variable y esto con la finalidad de evaluar el comportamiento del proceso y detectar oportunadamente variaciones anormales que requieran acciones correctivas. Como introducción tenemos que pues más que nada el control estadístico de la calidad es una herramienta fundamental en la ingeniería industrial, ya que nos permite analizar los procesos productivos teniendo como base datos reales y no suposiciones. Entonces, más reales sean nuestros datos, más reales serán las decisiones que tomemos y mayor impacto tendrán. De esta manera, las gráficas de control por atributos pues las podemos identificar cuando un proceso se mantiene estable y cuando presenta más que nada variaciones que requieren de nuestra atención. En el proceso de fabricación de lámparas, la inspección final, más que nada, es una etapa clave para asegurar que el producto cumpla con los estándares antes de llegar al cliente. Por ello, en este proyecto se aplican diferentes tipos de gráfica de control, como pues podemos entre ellas calcular la P, NP, C y U. De esta manera queremos analizar lo que son distintos defectos detectados durante la inspección, con el objetivo de determinar si el proceso se encuentra bajo control estadístico y de esa manera, como ya dijimos, proponer ideas, mejoras para de esta manera reducirlos y también tenga impacto significativo y positivo en el scrap. Ok, como primer punto, como primer tema, tenemos lo que son nuestros datos son nuestro primer problema. En el área de FX de producción se realiza una inspección por lotes para verificar la calidad del producto terminado antes del empaque. Durante esta inspección cada lámpara se clasifica como conforme o defectuosa y se considera defectuosa cualquier lámpara que presente al menos una falla. Nada más tenemos opciones pasa, no conforme o defectuosa. Y estos defectos pues son rayones, faltante o exceso de golpes, problemas en el acabado o fallas o errores en el subproceso, faltante de epóxico, etc. El número de lámparas revisadas, que pues mayormente es la QL, depende de la cantidad de lote. Para ese propósito utilizamos lo que es una gráfica P con estos datos obtenidos para de esta manera hacer el proceso de inspección. Los lotes que tenemos registrados son 30 lotes consecutivos. Lo que queremos revisar es la cantidad de lámparas revisadas por lote, la cantidad de lámparas defectuosas encontradas en ese lote. Y con esta información vamos a determinar lo que es si el proceso de producción se encuentra bajo control estadístico en cuanto a la proporción de piezas defectuosas o si existen variaciones anormales que requieren investigación y más que nada acciones correctivas para el proceso. Ok, entonces usamos lo que es una gráfica P.
y abrimos lo que son los datos. Esperamos un momento que abran los datos. Y aquí tenemos lo que son pues nuestros 30 lotes, las que fueron revisadas en esos lotes y las defectuosas de esos lotes. Como dijimos, vamos a usar lo que es una gráfica P, gráfica de control, gráfica de atributos, y tenemos lo que es la P y P de laning. Hay dos, ¿cuál nos conviene usar? Mejor vamos a ir a lo que es un diagnóstico de lo que es la gráfica P. En variables ponemos lo que es el lote, en su grupo más que nada es perdón. Aquí en variable lo que queremos encontrar son los defectos o las piezas defectuosas, y el tamaño de su grupo fueron las revisadas. Y pues queremos omitir los siguientes, y nos dice que relación de variación observada en la operación esperada 76.5, límite superior 95 para la relación si la P del proceso es constante. El uso de la gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño del promedio del subgrupo y la P en general del proceso. Entonces prácticamente nos está diciendo que usemos una gráfica P normal, porque tenemos algo, lo que es un proceso constante. Igual nos podemos ir a lo que es gráfica de control, gráfica por atributos. Ahora sí usamos lo que es la gráfica P, defectuosas en medios grupos revisadas, en opciones de datos, opciones de gráfica, activamos lo que son las pruebas, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos lo que son los datos, cómo se comportan lo que son los datos y la muestra. Prácticamente después aquí tenemos piezas defectuosas, es constante, por eso nos dio lo que es una gráfica P, pero también tenemos lo que son piezas defectuosas, y eso se convendría revisarlo. Es más, hasta podríamos hacer una gráfica de atributos y una P de laning como para quitarnos de la duda cómo saldría o cómo se vería, que prácticamente la gráfica de P de laning sería un poquito más acertada, un poquito más con datos, un poquito más clara. Aceptar, y prácticamente aquí tenemos esto, que tenemos los 28, límite superior, límite inferior, es un proceso constante, y prácticamente tenemos también los mismos defectos. Es más, hasta si nosotros queremos hacerlo con lo que es el asistente, tendríamos lo que es la gráfica P, porque estamos buscando en lo que es el lote, serían las defectuosas, elementos defectuosos, y pues lo que queremos son los tamaños de subgrupos, que serían las revisadas, y queremos estimar a partir de los datos. En cuenta eso, nos demuestra lo que son todas las gráficas por subgrupos, gráfica P defectuosa, gráfica P defectuosa de informe, y nos da lo que es un avance de todo esto. Teniendo en cuenta eso, ya podemos ver y verificar qué lotes o cómo se comportan nuestros lotes, las piezas defectuosas, y de esa manera tomar una mejor decisión. Ok, si pasamos al siguiente problema, es en el proceso de fabricación de lámparas, la inspección final del producto es una etapa clave para asegurar que el acabado cumpla con los estándares de calidad antes del empaque. Durante una inspección se ha identificado que uno de los defectos recurrentes es la pintura descarapelada. Cada cierto tiempo los lotes se le hace una prueba de adherencia. Si prácticamente esa prueba de adherencia es que lo limpias con un químico de lado a lado, y si no hay ningún cambio en la pintura, prácticamente tiene buena adherencia. O lo raspas con algo y puede tener rasguños, pero no tiene que descarapelarse. De esa manera se hace lo que es la prueba de adherencia.
Entonces se inspectó, se vio lo que es esta oportunidad de mejora, y esta situación más que nada afecta a la presentación del producto, la calidad que le damos al cliente, y más que nada puede generar retrabajos, tiempos muertos, desperdicios, hasta posibles reclamaciones de cliente. Para ello, pues durante los 30 lotes consecutivos se registrará la cantidad de lámparas inspeccionadas en cada lote, la cantidad de lámparas que presenten el defecto de pintura descarapelada. A través de este análisis, pues más que nada se busca determinar si la presencia de este defecto se encuentra bajo control estadístico, o si existen variaciones anormales que indiquen la necesidad de revisar más que nada las condiciones de este proceso, tales como la aplicación de más pintura, el tiempo de secado, el manejo del producto, o prácticamente que por algún químico que se le haya aplicado no esté agarrando lo que es la pintura. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a lo que es el ejercicio y abrimos. Ok, lotes revisadas y descarapelada. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es gráfica de control, gráfica de atributos, y pues más que nada vamos a diagnosticar nuestra gráfica de P, cuál es nuestro tamaño. Entonces descarapelado son los defectos y en revisadas es el lote. Teniendo en cuenta esto, nos dice que puede tener como resultado una gráfica con límites de control demasiado amplios para los datos. Considere usar una gráfica de P de Laning. ¿Qué nos dice aquí? El usuario puede tener una gráfica con límites de control demasiado amplios para los datos. Serían demasiado amplios. Y lo que necesitamos es datos, pero que sean un poco más exactos. Un poco de tener de los límites superior e inferior un poco más centrados. De esta manera vamos a estadística, gráficas de control por atributos, y nos menciona que ocupamos una gráfica P de Laning. Igual podemos poner descarapelado, las revisadas, y en opciones vamos a poner lo que son pruebas. Vamos a habilitar todas las pruebas. Teniendo en cuenta eso, le damos OK y OK, y aparece nuestra gráfica P de Laning. Teniendo en cuenta esto, tenemos lo que es la Z sigma, que es lo que el diferencia de la P, y pues prácticamente tenemos la variación, cómo cambia de una a otra, y de los lotes, cómo es el número de defectos de 4. Pues si queremos igual, para no quedarnos con la duda, gráfica de control de atributos, y podemos ver la gráfica P, las revisadas. De igual manera le vamos a dar en pruebas, vamos a darle todas, vamos a seleccionar todas para de esta manera nos salga la siguiente gráfica. La gráfica P descarapelada. Teniendo en cuenta eso, pues prácticamente tenemos un límite superior de 0 hasta un 0.1109, y aquí tenemos un límite de 0.01492 hasta 0.085. O sea, prácticamente nuestra gráfica P de Laning, el límite superior se contrajo un poco más, permitiendo que los datos se vieran de mejor manera. Pues con el asistente igual podemos irnos, asistente, gráficas de control, tipo de datos, es por atributos que estamos contando, elementos defectuosos, gráficas de P, y prácticamente aquí ponemos lo que son los defectuosos, que son los descarapelados. Aquí lo que queremos es el tamaño de su grupo, porque no es constante, y va a ser los revisados, y queremos estimar los datos, o estimar esta tabla a partir de los datos. Entonces tenemos lo que es nuestra gráfica de P de Laning, nuestra gráfica de P normal,
y aquí tenemos un ejemplo de ambas, teniendo en cuenta que prácticamente en la P es un poco más amplio el límite, en la P de Lightning es un poco más, es menor, pero sin embargo se ven o se aprecian mejores los datos. Ok, teniendo en cuenta eso, podemos entonces pasar al siguiente tema, que son las gráficas NP. Este caso dice, en el proceso de fabricación de lámparas, una de las verificaciones más importantes es la prueba eléctrica de funcionamiento. Esta etapa se conecta a cada lámpara para comprobar que encienda correctamente y que no presente fallas. Durante esta prueba de inspección, la calidad ha observado que en algunos lotes ciertas lámparas no encienden. Esto más que nada representa un defecto crítico porque hacemos lámparas. Y algunos defectos son pasables, pero que una lámpara que su función es prender o iluminar, que no encienda, es un defecto crítico. Entonces prácticamente este producto pierde totalmente su funcionalidad y más que nada sería un retrabajo o rechazo. Más que vamos a usar este problema, lo vamos a analizar de manera objetiva y vamos a dedicar a aplicarnos una gráfica NP. ¿Qué es la gráfica NP? Esta gráfica nos permite estudiar el número de lámparas defectuosas que no encienden, cuando el tamaño de muestra se mantiene constante en cada lote inspeccionado. Para ello, en cada lote se inspeccionan exactamente 100 lámparas, registrando el total de lámparas registradas, 100 de cada lote. La cantidad de lámparas que no encienden durante la prueba eléctrica. A través de este análisis, pues más que nada se busca determinar si el número de lámparas que presenta esta falla se encuentra bajo control estadístico o si existen variaciones anormales que indiquen problemas en el ensamble eléctrico, conexión de acabado o colocación de componentes. Muy bien, entonces vamos a lo que son datos. Ahora vamos a ver lo que son los datos, gráfica de NP. Tenemos lo que son los datos, tenemos lo que es el lote, las que fueron revisadas de ese lote y las que no encienden de cada uno de los lotes. Gráfica de control, atributos, en este caso la NP prácticamente nos cuenta las piezas defectuosas. No es necesario hacer lo que es un análisis o ver cuál nos conviene. En este prácticamente es más fácil hasta cierto punto, pero si queremos contar las piezas defectuosas, que en este caso pues serían las variables que no defectos no encienden, tamaño de su grupo pues fueron las que son revisadas, y si nos vamos a las gráficas igual nos conviene activar todas las pruebas. Teniendo en cuenta eso, vamos a darle clic y tenemos aquí prácticamente lo que es un proceso constante, pero sin embargo también tenemos defectos. Teniendo en cuenta esto, el límite superior, límite inferior, podemos detectar mayormente las piezas defectuosas o el mayor número de piezas defectuosas y de esa manera realizar una mejora. Muy bien, si continuamos con el siguiente problema, es en el proceso de fabricación de lámparas de NFX, después de que el producto ha sido completamente ensamblado, las piezas pasan por inspección final, que es por parte de calidad. En esta etapa, aunque la lámpara ya cumple con el ensamble correcto, se ha observado que algunas unidades presentan daños físicos como rayones. Este tipo de efecto no está relacionado con el proceso de armado, sino con la forma en que el producto es manipulado posteriormente al colocarlo en la fixura, ya que esta fixura, al tener rebaba, al tener pedacitos de cable, es lo que hace que la raye, o al no colocarla bien en la fixura y con la fuerza del driver, es lo que hace que prácticamente surjan estos defectos. Esto genera pues retrabajos, tiempos muertos y más que nada posibles rechazos de clientes por incumplimiento de calidad de nuestra parte.
Entonces, pues el objetivo de nosotros es analizar este problema de manera objetiva, aplicar una gráfica NP y más que nada revisar estos lotes de 100 lámparas ya ensambladas, registrando el total de lámparas registradas, que pues son 100 lotes, 100 por lote, la cantidad de lámparas que presenten daños físicos después del ensamble, y a través de este análisis buscamos determinar si el número de lámparas dañadas se encuentran bajo control estadístico o si existen variaciones anormales que indiquen problemas de manejo, traslado o almacenamiento del producto antes del empaque. Y tenemos lo que es la gráfica NP. Ok, teniendo en cuenta eso, gráficas NP, tenemos lo que son los lotes, las revisadas que son 100 por lote y las dañadas por el ensamble o después del ensamble. Teniendo en cuenta eso, pues nos vamos a gráficas de control por atributos y las gráficas NP, perdón, que prácticamente pues sería únicamente esta, dañadas después del ensamble, las revisadas, podemos poner lo que son las pruebas, habilitar todas las pruebas, teniendo en cuenta eso, aceptar y aceptar. Ok, y tenemos esto, creo que son pues los datos. Y prácticamente tenemos las piezas defectuosas que prácticamente se podrían identificar de mayor o visiblemente, y tenemos lo que es el límite superior, límite inferior. Teniendo en cuenta eso, prácticamente ya sabemos qué hacer con nuestra gráfica. Podríamos catalogar también los puntos como rechazos o como posibles rechazos, o también inspeccionar de mejor manera estos defectos. Muy bien, hasta el momento hemos visto dos gráficas, P y NP. Vamos con la siguiente. Dice: en el proceso de fabricación de lámparas de NFX, durante el ensamble y la inspección final, cada producto debe contar con su etiqueta de identificación. Esto es muy importante para que se identifique qué tipo de producto es, qué componentes lleva y más que nada para tener un orden. Esta etiqueta es importante porque contiene más que nada la información del modelo, especificaciones y pues el control o lo que esa caja lleva. Durante esa revisión previa en el empaque, pues se ha detectado que en algunos lotes aparecen lámparas sin etiqueta, lo que representa un defecto que puede generar problemas de identificación, retrabajos y pues inconformidad del cliente, porque tal vez no le va a llegar lo que pidió o no le va a llegar como lo pidió. Con el fin de analizar este problema de manera objetiva, se decidió aplicar una gráfica U. Para ello, durante varios lotes consecutivos se registrará la cantidad de lámparas revisadas en cada lote, el número total de lámparas detectadas sin etiqueta. A través de este análisis pues buscamos determinar si la presencia de este defecto se encuentra bajo control estadístico o si existen variaciones anormales relacionadas pues con el proceso de etiquetado, manejo del producto o supervisión antes del empaque. Lo que queremos detectar es el problema o la causa raíz de este problema. Vamos a abrir lo que es el Minitab. Vamos a sacar un poquito. Y estamos en gráficas de control U. Ok, cargamos los datos. Gráficas de control, gráficas por atributos y una gráfica de U. Aquí es lo mismo que en la P. Vamos a diagnosticar qué tipo de gráfica nos conviene. Los defectos es sin etiqueta, tenemos las revisadas y queremos pues omitir eso. Entonces nos dice: el uso relación de variación observada a variación esperada 25.9.
Límite inferior considerado de 95% para la relación de un 60%. El uso de una gráfica U puede como resultado tener una gráfica con límites de control demasiado amplios para los datos. Considere una gráfica de U de Leining. Entonces está, en este caso, aconsejando gráficas de control por atributos y gráficas de U de Leining. Y tenemos sin etiquetas, tenemos revisadas y pues como siempre vamos a activar todas las pruebas. Aceptar y aceptar. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de U de Leining con la Z sigma. Tenemos una variación en los datos, pero también en los puntitos rojos podríamos representarlos como defectos y de esta manera pues ver qué es lo que ocupamos. Entonces pero también no que nos queremos quedar con la duda. Gráficas de control de atributos y una gráfica U de Leining U. Sin etiqueta, las revisadas, opciones de gráficas y tenemos aceptar y aceptar. Y prácticamente pues tenemos lo mismo, sin embargo, aquí prácticamente en la gráfica U los límites están un poco más separados, hay un poco más de límites y eso hace que los datos sí se aprecien, pero no tanto como una gráfica de U de Leining, que los límites se hacen un poquito menos, tienen un poco más de límites, un poco más menos de tolerancias y prácticamente los datos, las dispersiones se pueden apreciar de mejor manera. Si lo queremos hacer con el asistente, gráficas de control, tipo de datos, atributos que estamos contando, defectos por unidad y pues aplicamos lo que es la gráfica de U, los defectos más que nada sin etiqueta, la columna que queremos agarrar y las defectuosas y queremos estimar el límite a partir de los datos. Nos dice que pues tienen menos variación de la esperada y una condición controlada. Esto causa que los límites de control de una gráfica U sean demasiado amplios. Lo mismo para sus datos, lo que ocasiona una gráfica que rara vez advertirá. Considera utilizar una gráfica de U de Leining en lugar de una gráfica de U. Aquí nos lo vuelve a señalar el asistente. La gráfica de U ajusta límites de control para corregir la dispersión insuficiente. Desea utilizar la gráfica U de Leining, le damos a aceptar y aún así pues nos da lo que es ambas, gráfica de U de Leining y ambas gráficas teniendo en cuenta cómo utilizarlas, los límites. La U está un poco más separada los límites, la U de Leining es un poco más precisa para que de esa manera no nos detecte o nos dé alarmas con mejor certeza. Si hacemos un ejercicio más, tenemos en el proceso de fabricación de lámparas, una vez que el producto ha pasado por ensamble e inspección final, debe incluirse dentro de la caja un instructivo. Pues este documento es muy importante para el cliente, que contiene indicaciones de instalaciones, seguridad y operación del producto. Durante las revisiones previas al empaque se ha detectado por parte de calidad que en algunos lotes aparecen cajas de lámparas sin el instructivo, pues esto se considera un defecto del proceso de empaque. Esta situación genera retrasos en el envío y riesgo de inconformidad del cliente. Para ello, durante varios lotes consecutivos se registrará la cantidad de lámparas empacadas de cada lote, el número total de cajas defectuosas sin instructivo. A través de este análisis se busca más que nada determinar si la omisión en el instructivo se encuentra bajo control estadístico o si existen variaciones anormales relacionadas con este proceso de empaque, para de esa manera organizar el material o que haga una mejor supervisión de este. Muy bien, tenemos los datos en gráfica de U. Gráfica de U. El lote, las lámparas empacadas, los defectos de instructivos,
La gráfica, estadística, gráficas de control, gráfica de control de atributos, y pues vamos a usarlo de la gráfica U, pero en este caso pues lo que queremos es detectar cuál es nuestra mejor opción. Y nos dice que relación de variación observada de variaciones esperada 31.6, límite inferior conservador de 3.95 para la relación de un 60%. El uso de la gráfica de U puede tener como resultado una gráfica con límites de control demasiado amplio para los datos. Y también nos pide usar una gráfica U de ley. Estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, U de ley. Defectos, tamaño de su grupo, pues las lámparas empacadas que prácticamente están sin instructivos. En pruebas, vamos a activar todas las pruebas. En cuenta eso y vamos a aceptar. Aquí está nuestra gráfica de Udemy Learning. Pues para no quedarnos con la duda, estadística, gráficas de control, por atributos y gráficas de U. Y lo mismo, defectos sin instructivos de las lámparas empacadas, teniendo en cuenta las pruebas, vamos a habilitarlas todas y le damos a aceptar y aceptar. Esperamos. Y aquí tenemos, es lo mismo, o sea, nos recomienda la gráfica de Lightning para que nuestros datos no estén muy separados, nuestros límites no estén muy separados, y de esa manera las alarmas no se pasen, para que cuando haya un defecto o cuando haya una alarma la detectemos más visiblemente o de mejor manera o más rápidamente. Si utilizamos la gráfica U, prácticamente teníamos los límites entre 0 a 0.077153, pero sin embargo de nuestra media de medias, esta está muy separada. A cuestión de la gráfica de Udemy Learning, el límite superior e inferior están un poco más pequeños y prácticamente se puede ver con mayor visibilidad o mejor visibilidad lo que es la dispersión de los datos, y de esa manera detectar lo que son con mayor facilidad los defectos. Pues podemos hacerlo con el asistente igual. Gráfica de control, tipo de dato, atributos que estamos contando, defectos por unidad, gráficas de U, defectos instructivos, tamaño, columna de tamaños, defectos instructivos, lámparas, y queremos estimar a partir de los datos. Y aquí nos dice igual, amplio, nuestros datos son demasiado amplios, lo que ocasiona una gráfica que rara vez nos advertirá. Entonces nos dice que la gráfica de Learning, utilizarla para de esta manera ajustar los límites. ¿Queremos utilizar esta gráfica de U? Claro que sí la queremos usar, y pues lo vemos aquí también, ¿no? Por ejemplo, aquí está como están a partir de los datos identificados, y en esta manera como también tenemos gráfica de U muy grandes, muy dispersos los límites, a una gráfica de Udemy Learning que prácticamente sería una mejor manera de visualizar los datos para que nos advierta de mejor manera cuando hay un defecto. Excelente. Ahora pasamos a la última gráfica de control, pero no la menos importante. En este caso dice: en el proceso de fabricación de lámparas, el área de pintura es fundamental para garantizar la apariencia, protección y calidad final del producto. Durante la aplicación de pintura es importante que el espesor sea uniforme en toda la superficie de la lámpara. Sin embargo, en la inspección visual posterior al secado, se han detectado piezas con acumulación excesiva de pintura en algunas zonas y falta de recubrimiento en otras. Estas variaciones en el espesor generan defectos visibles como zonas más gruesas, escurrimientos, diferencias de textura y áreas de cobertura insuficientes. Lo que esto genera, pues la estética del producto puede provocar retrabajos. Entonces vamos a analizar este problema de manera objetiva. Para decidir, vamos a aplicar una gráfica C. Estas se utilizan pues en el sobre Monitab,
En este estudio más que nada se revisará el lote, el mismo número de lámparas, que son 1100 piezas, y se contará el total de defectos relacionados con la variación en el espesor de pintura, que es exceso de pintura, encontrados en cada lote. El objetivo de este análisis es determinar si la cantidad de defectos por variación en el espesor de pintura se encuentran bajo control estadístico o si existen causas especiales asociadas al proceso de pintado, como la calibración de la pistola, la distancia de aplicación o la técnica del operador. Vamos a ver los defectos. De hecho, así podemos hasta sacar un proyecto. Si es por la pistola, si es por falta de entrenamiento del operador, si es por la pintura, que está muy caducada, está muy gruesa, pueden ser muchos factores. Y por eso ahorita vamos a detectar los factores, empezar con algo, cuáles son, dependiendo de esos, ver qué otras causas raíz hay, y esa pues hasta aplicar muchas otras maneras o métodos para resolver esto. Va a ser rápido esto, porque prácticamente en las gráficas de control, gráficas de atributos, las U de línea no nos pide, nos vamos directo a la C. Esa es lo que cuenta. Entonces en la gráfica cuenta los defectos, defectos de pintura, y las opciones de gráficas pues ponemos las pruebas. Lo que cuenta, defectos de pintura. Y aquí tenemos lo que es la gráfica C, y tenemos límite superior, límite inferior, y pues prácticamente tenemos la dispersión de los datos. Eso es lo que cuenta, los defectos de pintura en la gráfica C. Y aquí más que nada, en vez de tenerlos en una tabla donde no entendamos los datos, pues mejor tenerlos aquí en una gráfica donde se vea mejor, más visual. Ok. Último ejercicio es en el proceso de fabricación de lámparas. Después del ensamble final, las piezas pasan por una inspección visual antes de enviarse al área de empaque. Durante esta revisión se ha detectado que algunas lámparas pues presentan rayones visibles en la base, ocasionado principalmente por el contacto con la mesa de trabajo. Anteriormente era por fisuras, tal vez por mal manejo del material. Ahorita es por la mesa de trabajo, que prácticamente todos los residuos, todo el cable, todos los desechos que queden ahí de las lámparas, eso es lo que provoca esa rebabita, es lo que provoca que haya rayones o que prácticamente estén saliendo con estos defectos. Entonces pues más que nada sería también por la herramienta o por la manipulación durante el proceso, que no por mal manejo. Estos rayones afectan la apariencia estética del producto terminado y generan retrabajos, ya que la pieza debe ser pulida o repintada antes de poder enviarse al cliente. Para este estudio en cada lote se revisan lo que son 100 lámparas y se cuenta el total de defecto por rayones en la base encontrados en cada lote. El propósito de este análisis es determinar la cantidad de rayones se encuentran bajo control estadístico o si existen causas especiales relacionadas con la manipulación del producto, las condiciones de la mesa de trabajo o el uso de herramientas durante el ensamble. Tenemos nuestra gráfica de control C y tenemos lo que es los datos y vamos a ver de qué se trata. Tenemos el lote, los defectos, estadísticas, gráficas de control, de atributos, la gráfica de control de C y pues prácticamente nos vamos directo a los defectos.
pruebas. Vamos a activar lo que son las pruebas. Aceptar y aceptar. Y prácticamente cuenta los defectos. Como les digo, en una tabla, en vez de verlo en una tabla, todo datos, mejor lo vemos en una gráfica, podemos ponerle títulos, podemos ponerle números, datos y prácticamente ver la dispersión de estos datos. Ok, teniendo en cuenta eso, como conclusión, pues vimos gráficas P, NP, U y C. Y más que nada, la aplicación de gráficas de control nos permitió analizar de manera objetiva pues, los principales defectos que se presentan en esta fábrica de lámparas, que es FX, Luminaire and Hunter. A través pues, del uso de herramientas estadísticas fue posible observar este comportamiento en cada uno de los tipos de fallas y más que nada entender que pues, muchos de estos problemas no son aislados, sino más bien consecuencias de las variaciones de los procesos de error humano o prácticamente hasta del equipo o de las instalaciones en las que trabajamos. En el enfoque pues más que nada el Six Sigma nos permitió identificar áreas específicas como de mejora, entre ellos pintura, ensamble, y de esta manera mejorar lo que es el manejo del producto y hasta el empaque, donde pequeñas mejoras pueden generar más que nada una reducción importante de retrabajo y de scrap, de esta manera ahorrándonos o hacer reducción de costos. Y este análisis nos demuestra que el uso de gráficas de control estadístico en la calidad no solo ayuda a detectar problemas, sino que también apoya a la toma de decisiones para mejorar la eficiencia y la calidad del producto final. No es prácticamente cuidar, revisar, disminuir los defectos que salen desde pintura, desde que se cuelga una lámpara, un componente, hasta que se consolida toda la lámpara y se construye y se empaca y se manda. Entonces prácticamente debe reinar lo que es la seguridad primero, obviamente la calidad, y de esa manera darle un buen trabajo o un buen producto final a nuestros clientes, lo que hablará muy bien de nosotros. Muy bien, esto es lo que fue todo por hoy. Muchas gracias.